Sí, señores, continuamos aquí en el espacio Levántate de New York. Damos paso a este segundo diálogo matutino, trayendo gente importante que tiene cosas importantes que comunicar a nuestra comunidad. Nuestro segundo invitado, hay que contextualizar un poquito, porque definitivamente el mundo ha sufrido muchos movimientos difíciles de comprender, sobre todo lo que tiene que ver con estos movimientos de geopolítica, que para muchos es difícil a veces ver qué es lo que va a pasar. Y uno diría, y me gustaría darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, es experto en temas internacionales, nos va a ayudar en el día de hoy para conocer cuál es la dinámica y qué es lo que tienen que hacer los países. Y sobre todo, ¿se hace geopolítica con el más cercano o con el más lejano? Bienvenido al espacio el doctor Iván Ernesto Gatón con nosotros aquí a Levántate New York. Y me gustaría que empezamos, por lo menos esa es mi pregunta primera, doctor. ¿La geopolítica debemos verla cómo? ¿Empezando con el más cercano o la geopolítica debemos verla con el más lejano? ¿Cómo se ubica un país en este sentido? Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Lo primero es que la geopolítica es la conciencia geográfica de un estado y donde no hay amigos ni enemigos, solo hay intereses. Es lo que se llama realismo político. En las relaciones internacionales no hay ni amistades ni enemigos eternos, solamente intereses eternos. Entonces, el contexto en el cual nos encontramos en la actualidad, luego de la caída del muro de Berlín, porque hay que retrotraerse a lo que sucedió en el 1989, luego con la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue un nuevo contexto global, donde un gran pensador decía en esos momentos, Francis Fukuyama, que era el fin de la historia se acabó, ya ahora lo que vamos a tener son democracias y en lo económico vamos a tener el libre mercado. Y ahí llegó un proceso que los jóvenes quizás, por la edad no están tan familiarizados, donde se dejó de lado un mundo bipolar, donde eran comunistas y capitalistas, pero Estados Unidos emerge entonces como principal potencia. En ese periodo ocurrieron hechos como la guerra en los Balcanes. Eso hay que tomarlo en cuenta, que Estados Unidos viola el derecho internacional, porque Estados Unidos ataca la capital de lo que era Yugoslavia sin permiso del Consejo de Seguridad. Eso hay que tomar nota, porque entonces se da un mal ejemplo y eso es negativo, porque eso no se favorece geopolíticamente hablando a los países pequeños. Luego ocurre lo del 11 de septiembre. En sentido general, hay un cambio, donde viene la guerra de Irak, que todos sabemos que se hizo con mentiras y que fue para beneficiar a un grupo que estaba ligado al complejo petrolero y al complejo militar industrial. Recordemos a Paul Bremer III, que fue la persona que George Bush hijo envió allí. Entonces, ahora nos vemos en un mundo donde desgraciadamente están surgiendo muchos actores. ¿Y qué pasa donde hay mucha gente mandando? Porque antes usted tenía dos que decían, mira, esos misiles que tú vas a poner en Cuba, quítamelo. Pero Rusia le dice, y lo que tú tienes en Sabana de la Mar, en República Dominicana. Esto es algo poco conocido. Una de las condiciones en la crisis de los misiles fue quitar un observatorio que tenía Estados Unidos para todos los cohetes, toda esa parte, ese espectro que necesitaba Estados Unidos para el hemisferio occidental. Es una base que hoy es una escuela vocacional de las Fuerzas Armadas que se encuentra en Sabana de la Mar. ¿Cuándo se instaló? Cuando Trujillo. Eso se instaló allí en el año 1956. Ya se han escrito libros. Pero es un tema que no se da a conocer mucho, solamente se habla de que se quitaron los misiles que estaban en Turquía. Pero el asunto es que se sentaron y dijeron, bueno, yo saco mis misiles, tú me quitas los misiles de Turquía y me quitas la base que tú tienes ahí en Sabana de la Mar. Y ya. Pero ahora no. Ahora usted tiene a una China que ha vuelto a emerger. Ha vuelto a emerger. ¿Saben por qué? Porque en el año 1800, a principios de 1800, la primera potencia del mundo era China. Tenemos a una Turquía
con casi 100 millones de habitantes, que el neotomanismo de Recep Tayyip Erdogan le da otro espacio. Pero se nos olvidó que la Rusia, que había quedado como en una especie de muchacho díscolo que llegó a tener un presidente perfumado de alcohol como Boris Yeltsin y que había sido ninguneada, ahora tenemos un país que da sobre la mesa y dice, no, mira, yo en Siria decido que Bashar al-Assad se queda. Fue Rusia la que decidió que Bashar al-Assad se quedara. En Georgia, hey, tú me querías ampliar la OTAN a Georgia. La gente se le olvidó que Putin atacó Georgia. Oh, y la gente se le olvidó que Putin destruyó Chechenia. Es decir, Rusia retoma otra vez sus aires imperiales. Es decir, estamos teniendo muchos jefes en el mundo. Pero tenemos también fundamentalismo islámico. Tenemos algo que antes no se hablaba, señores. Tenemos emergencia climática. Aunque usted no crea en el cambio climático, hemos provocado que las temperaturas hayan aumentado. ¿Y eso qué está provocando? Más sequías en algunos lugares. Pero también, por ejemplo, el gobierno chino, que tiene que alimentar a 1.400 millones de personas. Estados Unidos no llega a 400 millones, tiene 375 millones. Imagínense la población que tiene China. Dice, bueno, mi cosecha de trigo no va a ser buena porque el año pasado hubo inundaciones. Pero están ocurriendo inundaciones, están ocurriendo huracanes más fuertes de los que nos imaginábamos. Y una ciudad como esta, como Nueva York, que no estaba en la ruta de los huracanes, están viniendo huracanes. Entonces, todas esas urgencias que está teniendo el planeta en un mundo interdependiente. ¿Por qué? Porque la globalización, ese fenómeno que se le llamó la globalización, lo que hizo fue, por primera vez, unirnos de una manera u otra. Si subió el precio del gas natural en Europa, va a presionar para que suba el precio del gas en otros sitios. Si subió el precio del petróleo, si subieron los precios de los alimentos, por ejemplo, se está hablando de escasez de alimentos en el largo plazo. Pero esa escasez de alimentos viene dada solamente por la guerra en Ucrania. No, esa escasez de alimentos también viene dándose por los fenómenos climatológicos. También viene dándose porque a las multinacionales farmacéuticas les convenía más hacer grandes cultivos y que los campesinos dejaran de ser autosuficientes. Es decir, estos son temas muy complejos, pero nos afectan a todos. Y eso es lo que sucede. El mundo que vivimos actualmente, para concluir, es un mundo que está en lo que se llamaría la geopolítica del caos. Señor Gatón, doctor, licenciado, no tengo esa, pero sé que es politólogo, ¿no? Y analista internacional de FUSTE. Francis Pérez, de este lado, periodista, de este lado. ¿Usted cree que en la actualidad, con el resurgimiento de esas fuerzas que usted dice que otrora eran grandes, que mantenían el control como China en el caso de 1800, usted decía, en esa época? Más del 20% sí, del PIB del planeta en el 1800 lo aportaba China. Pero usted cree que con el advenimiento o con la fortaleza que exhibe el crecimiento también económico que ha exhibido después de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia hoy día con Putin, y otra fuerza, como usted decía, Turquía, que se han levantado, Irán, el caso de la India también. O India, sí, por supuesto. India. ¿Usted cree que los Estados Unidos mantendrán de cara a los años por venir esa fuerza unipolar todavía que exhiben hoy día y que hará posible que el mundo gire alrededor de ellos? Sí, innegablemente Estados Unidos tiene un presupuesto militar que duplica el de los otros, el de todos los demás juntos. Es decir, uno habla de Estados Unidos, pero pasan por alto que Estados Unidos tiene entre 700 a 800 bases militares. Sí. Quizás el mayor empleador del planeta es el Pentágono. Estamos hablando de más de 2,5 millones de empleados. No existe un ejército que pueda proyectar fuerza como el ejército de los Estados Unidos.
desde Diego García en el Pacífico, desde Colombia. Ustedes no se imaginan. Por ejemplo, Alemania todavía tiene bases militares americanas desde la Segunda Guerra Mundial. Italia, España. Es decir, nadie tiene poder militar como Estados Unidos. Pero ya Estados Unidos no es la policía del mundo. Pero perdón, Gatón, perdón, escúchame. Pero Putin acaba de decir que ya el mundo es multipolar. Es multipolar, por lo que decía, Estados Unidos ya no es la policía del mundo. Okay. Se dieron cuenta con Irak, se dieron cuenta. ¿Usted sabe por qué Estados Unidos tiene problemas con el dólar? Y tuvieron que comenzar a imprimir papeles cuando Nixon fue por la guerra de Vietnam. Hicieron una guerra donde el respaldo en oro no lo tenían, porque las guerras dejan pérdidas. Pero Estados Unidos hay 4 bases, para que los amigos nos entiendan, que sustentan un imperio. Una es la económica, la otra es la militar, la otra es la tecnológica y la cuarta es la cultural o poder blando. Estados Unidos, ahora mismo, la única que no tiene, porque está endeudado, el prestamista de Estados Unidos es China, es la económica. Después, ¿qué país sigue influenciando más culturalmente en el mundo que Estados Unidos? Ninguno. ¿Qué país sigue teniendo, a pesar de que está teniendo balances de otro lado? Porque la verdad es que la agenda LGTBQ le ha hecho mucho daño a la imagen de Estados Unidos en el mundo, porque se ha impuesto muy agresivamente y, quieras o no, aunque el sexo es una actividad privada, parece que nos quieren dar a entender que es un asunto público. Un asunto es el respeto a la gente, su intimidad, su individualidad, y otra es que usted vaya a decirle a la gente, oye, yo te voy a romper el patrón de la familia. Entonces, eso es otro tema. Pero Estados Unidos tiene otro elemento, todavía tiene las mejores universidades del mundo. Doctor, entonces estamos al borde, ante ese cuadro que usted está vislumbrando en este momento, a largo plazo y en este pleno siglo XXI, estamos al borde de una tercera guerra mundial, porque ha perdido su imperio, como usted señala, el Estados Unidos, pero Rusia se ha alzado, y de hecho incluso en el día de ayer a China llama de nuevo a la reflexión a la OTAN, porque habrá pronto una reunión, la cumbre de la OTAN, pero que están incluyendo países que China dice que pertenecen al Pacífico asiático, y cuidado con estar ahí. Entonces, pero seguimos insistiendo en la dinámica de la guerra. ¿Estamos al borde con todo este escenario de una tercera guerra mundial? Estados Unidos es y seguirá siendo la potencia predominante. Lo que no tiene ya es esa primacía que sí tuvo después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Son cosas distintas. Pero la OTAN, quien la mueve es Estados Unidos. Es decir, no es una idea de Estados Unidos. Es una idea de Halford John Mackinder. Y son los europeos que le piden a Estados Unidos, porque también, y esto es importante que lo entiendan, la gente critica a Estados Unidos como imperio. Pero, ¿y qué imperio cuando tiene el bate no le da la pelota? Porque cuando los rusos se expandieron, llegaron hasta Alemania. Y cuando cogieron en el sur, llegaron a Asia, toda la zona del Cáucaso, hasta Armenia. Y si usted los dejaba, seguían, porque los imperios no tienen límites. Entonces, eso es bueno reflejarlo. Lo que sí tenemos hoy es un mundo donde India, por ejemplo, le dice a Estados Unidos, no, yo no voy a aprobar las sanciones contra Rusia. Pero ¿puede Rusia, que tiene una economía equivalente a la de Italia, competir con Estados Unidos? No. Rusia tiene una esfera de influencia, un área donde puede incidir. Ahora, Rusia tiene la ventaja de las mayores reservas de minerales, de producción de alimentos, porque Rusia es casi 2 veces el tamaño de Estados Unidos, que no es poca cosa. Y por otro lado tenemos una India que hasta 1947 fue colonia de Reino Unido, pero una de las civilizaciones más antiguas, porque nosotros somos adolescentes en términos de civilización. Entonces se desprende de eso, doctor, que el bloqueo impuesto por Estados Unidos y las naciones afines a esta poderosa nación
no le han hecho daño inconmensurable a Rusia. Han hecho Porque China, la India y otros países, incluyendo Turquía, han continuado comprándole y en mayores proporciones. Y otros países de la propia Unión Europea solapadamente continúan comprándole el gas. No, a la clara. A la Porque clara. sí, porque ¿y cómo usted le quita a Alemania el gas de Rusia? Va a detener su industria. Y es tan fácil cambiar de la noche a la mañana de socio energético. Oscar, Ok. Oscar. Doctor, tradicionalmente, o sea, hasta el 91, algunos dicen que hasta el 2007, nosotros vivimos en un mundo unipolar, que nunca había existido en la historia de la humanidad. Ese espacio nunca había existido. Por otro fenómeno que está introducido es el problema de la interdependencia. Anteriormente los imperios eran económicamente independientes unos de otros. Por primera vez nosotros vemos una situación completamente diferente. Lo primero, hubo un imperio unipolar, conquistó todo el espacio, pero al mismo tiempo está la globalización que creó la interdependencia. Cuando nosotros comenzamos a analizar la dinámica de equilibrio entre Estados Unidos y sus oponentes, nosotros vemos a Rusia como una entidad aparte de China. Pero cuando nosotros hablamos de la oposición a los Estados Unidos, nosotros no debemos incluir bajo un todo el poder económico de China, sin el cual Rusia no estuviera parado todavía. O sea, el hecho de que los africanos ninguno se haya agregado a las sanciones es por el poder de China, no es por el poder de Rusia. Entonces, ¿cómo usted ve el confrontamiento integral, como dijeron ellos en febrero, de China y Rusia? Porque lo que ellos dijeron, no hay límites en la integración, en contra de los Estados Unidos. O sea, ¿es correcto ver a Rusia por un lado y a China por otro en el enfrentamiento con los Estados Unidos, o no hay que ver a los dos integrados como una sola unidad? Bueno, increíblemente, en contra de lo que había recomendado Kissinger, la administración Obama se encargó de que China y Rusia, que son por naturaleza enemigos geopolíticos, porque tienen problemas de frontera, toda esa parte de la Siberia en la cual comparten frontera, la zona de lo que era la Manchuria, por ejemplo, Rusia tiene 5 millones de gente en toda esa zona, pero China tiene 100. Hay un problema de recursos y un problema de densidad. Rusia lo que tiene son 150 millones de personas, pero China tiene 1.400 millones, en la mitad del territorio que tiene China. Pero la administración Obama se encargó de que se aliaran. Por el momento, como decía al inicio, los estados tienen intereses. ¿Cuáles son sus intereses ahora? Debilitar a Estados Unidos, porque India es enemigo de China. El año pasado se estaban peleando, murieron 20 y pico de soldados indios allá arriba en el Himalaya peleando con soldados chinos. A puñetazos. A puñetazos. Ahora están en el asunto de la ruta de la seda. Ahora ellos lo que están es con sus diferencias, pero India dice, pero a mí hasta hace poco los ingleses me sojuzgaban. Entonces, ¿por qué yo, que he sido maltratado por Occidente, ahora me voy a alinear con ellos? ¿Y sabes lo que hace India? Aprovecha la oferta que tiene Putin de petróleo más barato. Le compran el petróleo, porque otra cosa, India tiene 1.375 millones de personas. India va a tener más habitantes que China en 15 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de la población mundial casi la van a tener esos dos gigantes que están ahí en el Asia. ¿Y qué hace India? India ahora compra el petróleo, lo refina y se lo vende como gasolina a Europa. Y a Estados Unidos. Es decir, señores, es que el mundo ha cambiado. Lo que usted decía, ya no es un mundo unipolar, y lo que usted expresaba es el mundo multipolar. Señores, pero hay un asunto, y es que la gente en el mundo, y lo vemos aquí en Estados Unidos, lo vemos en Dominicana, está preocupado por el futuro. ¿Qué va a pasar después a raíz de todos estos conflictos? Bueno, siempre que hay un cambio de época, dice la sabiduría china,
el ser humano debe prepararse para vivir en angustias. ¿Por qué? Porque es como cuando hay un terremoto que las capas tectónicas todavía no se han acomodado. Acoplado. Y entonces usted va a estar en zozobra. Ahora mismo lo que nos espera a nosotros son tiempos muy difíciles hasta que se establezca un nuevo orden y diga, bueno, aquí estamos de acuerdo, con un gran inconveniente, que los temas fundamentales para la existencia de la especie humana se relegan. Cambio climático, por ejemplo, la sobrepoblación mundial, porque, oye, pero si el planeta Tierra tenía en 1950 2.000 y pico de millones de personas, y en el 2050 va a tener 9.000, ¿y de dónde usted va a sacar agua? ¿De dónde usted va a sacar tierra cultivable? Y los desafíos que tiene esa humanidad, ¿cómo los va a cumplir? Usted come carne, pero ¿cuántos litros de agua necesita una vaca para abastecerle a usted esa carne, proveerle a usted esa carne? Es decir, los grandes desafíos de menos pobreza, de menos marginalidad, la criminalidad, por ejemplo. ¿Puede un Estado por sí solo, ante un crimen transnacional de grandes mafias, de carteles, y peor aún, a los carteles se les promueve a través de la televisión y demás? ¿Pueden los estados por sí solos enfrentar esos desafíos? Son tiempos de verdad que para nosotros, que somos ya un poquito más adelantados, no nos tocó vivir esa época, pero los muchachos que están ahí ahora, nuestros hijos, nuestros nietos, son tiempos difíciles. Noam Chomsky establece que el capitalismo no va a sobrevivir estos retos. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, si Chomsky dice algo, hay que tomarlo en consideración, porque sin lugar a dudas es el intelectual vivo más importante que tiene el planeta. Y después de Descartes, si usted toma una escala entre las 10 personas que más han influenciado en la humanidad, es Chomsky, con la gramática generativa. Esa computadora que tenemos aquí ahora es gracias a sí, la semiótica también, un lingüista sobre todo, pero también Chomsky como pensador ha visto que realmente en el proceso en el cual nos encontramos, ese tipo de capitalismo salvaje, neoliberal, no hay manera de que sobreviva. La humanidad, la globalización nos demostró que no existió una etapa de más prosperidad, de sacar más gente a la clase media, de mayor esperanza de vida, que durante ese proceso que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, algo que mucha gente pasa por alto, y es que la clase media creció, pero creció en países donde la gente se moría de hambre, como China, India, Vietnam, Malasia. Pero, señores, ¿y República Dominicana? República Dominicana, muchos de nuestros pueblos tuvieron energía eléctrica, fue en los años 70. Los muchachos le daban nigua en los pies y andaban inválidos, y los padres no sabían que era que tenían nigua, porque no todo el mundo tenía zapatos. Es decir, en República Dominicana ahora es que la gente andamos de comparones, pero hasta ayer, República Dominicana era un país que no tenía buenas carreteras. Si el río subía, usted escuchaba por Radio Guarachita que se esperaran que el río subió. Es decir, esa prosperidad vino gracias a que en ese choque que se dio entre capitalismo y comunismo se abrió un espacio para darle mayor prosperidad a la gente. Pero luego llega el neoliberalismo. Ese capitalismo neoliberal que dice el Estado no sirve, vamos a dárselo todo a las empresas privadas. El COVID terminó de enterrarlo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cuando hay una urgencia como la sanitaria del COVID, ¿quién tiene que ir? El Estado. Cuando las empresas están cerradas, ¿quién tiene que ir? El Estado. Bueno, y sin mencionar a unos amigos nuestros aquí en Wall Street que llevaron a Estados Unidos al colapso con los hedge funds o los fondos basuras. 2008. Y los bancos de nuestros países que quiebran y somos nosotros que después los salvamos a través del Estado. O la gente que así es muy bueno hacer negocio. Papá Estado, dame facilidades. Así cualquiera hace negocios. Claro que sí. Yéndonos a la República Dominicana, doctor, usted le hizo mención. A mí me gustaría
¿Cómo usted maneja las relaciones exteriores de la República Dominicana con los demás y sobre todo con el hermano país de Haití? Y justamente también estuve viendo una información del asunto de las bandas, que usted habla de la problemática de las bandas que se extrapolan también a otros países de Europa y que lamentablemente son bandas que tienen a los dominicanos como principales. Pero ¿cómo usted maneja, cómo usted aprecia, se manejó la República Dominicana en torno a esta crisis, Ucrania, Rusia, la OTAN, la posición y sobre todo, ¿por qué no tenemos esa misma actitud agresiva y positiva hacia Haití? Mire, la diplomacia es más lo que se hace tras bastidores que lo que se ve. De hecho, cuando hay que estar refiriéndose mucho a los temas diplomáticos es porque las cosas no van bien. Yo le puedo decir a usted que República Dominicana, acorde a sus intereses, ha manejado apropiadamente su política exterior. ¿Por qué? Porque la geopolítica tiene algo que se llama esfera de influencia. Usted puede hacerle críticas a Estados Unidos, pero si usted tiene 2 millones y pico de dominicanos en Estados Unidos, si usted, una de las patas que mantiene la mesa de su economía son las remesas, ¿cómo usted no se va a alinear con Estados Unidos? Pero eso en todos los países de América, doctor, usted no puede decir eso. Pero es que América, su esfera de influencia natural es Estados Unidos. Pregúntele a Ucrania si lo que le está pasando no es porque está al lado de un imperio que no quiso seguir sus directrices. Pero doctor, eso es lo que yo no estoy viendo en los países que hoy día, como Colombia, No, pero han es que es adoptado distinto. otra posición. El caso de Bolivia. Se han salido de abajo y hoy día, independientemente de que dependía en gran medida económicamente de los Estados Unidos, han guardado ciertos niveles de independencia y Sí. toman un rumbo diferente. Pero Entonces, no es igual el Caribe. Chile ahora mismo con el neoliberalismo que le enfrenta Body. Sí, Es pero, parte de eso. pero cada uno tiene su explicación. El Caribe es una esfera de influencia natural de Estados Unidos. ¿Por qué? Es el Ucrania de los Estados Unidos. No, es el Mediterráneo. Porque el Caribe entra en lo que se llama la doctrina talasocrática que se imparte en Annapolis y West Point con el almirante Alfred Thayer Mahan. Recuérdese que los Estados Unidos llega y se toma Guantánamo desde finales del siglo XIX. Se inventa la guerra con los españoles, la explosión del Maine, hasta Teodoro Roosevelt estuvo con los Rough Riders en Cuba. Pero es que el Caribe es para Estados Unidos lo que el Mediterráneo fue para los romanos. Okay. Pero no es lo mismo hablar de un país que está en el Caribe, que ya Estados Unidos decía, Mahan, que tenía la isla completa que pertenecer a Estados Unidos, que Bolivia, que es un país de 1,5 millones de 1 millón y pico de kilómetros cuadrados. No es lo mismo Chile allá abajo del otro lado. Colombia es un país más grande que Alemania, Francia y Portugal juntos. Y después de un proceso dilatado de violencia en la cual a los colombianos no les ha faltado creatividad para eliminarse unos a otros, es que finalmente gana alguien que piensa un poco distinto a la élite que ha estado gobernando Colombia. Es decir, son fenómenos distintos. Bolivia, ¿y cómo se explica que un país donde más del 60% de la población es indígena sea Evo el primer presidente que venga de ese ámbito? Además, recordemos algo. En Bolivia hay un tema que es importante para explicar el por qué Bolivia se encuentra donde está económicamente hoy. Y es que la tradición aymara, es decir, la ética de los indígenas, ha ayudado a aguantar algo que es consustancial a todo este mundo, que es la corrupción. Dice Simón Morel, uno de nuestros televidentes, que la situación geopolítica del presente no se trata nada caótica, sino una reafirmación de los pueblos y de su identidad. Pero bueno, eso tiene sus bemoles, porque usted dice, bueno,
¿La identidad de quién? Cuando hay una gran manipulación, incluso hasta para poder votar, donde usted tiene servidores y esos servidores le mandan información falsa sobre alguien, donde usted tiene ahora influencers que no se han leído un libro y esa gente determina quién vaya a votar. Lo que yo sí entiendo que ante la crisis que vive el mundo, en un sistema democrático donde usted ya se hartó, se cansó de que lo cambien todo para que todo siga igual, usted tiene incluso en un país como Estados Unidos que eligen a Donald Trump, que no era republicano. O usted tiene, por ejemplo, que en Colombia no es el fenómeno de Petro y el de Rodolfo Hernández, que no era de la política. Usted dice Chile, Boric, que usted lo mencionaba, pero Boric no es un hombre que usted pueda decir que representa a la izquierda tradicional. Es una persona que tiene sus cuestionamientos, no ha terminado ni siquiera, no tiene una formación política que usted diga viene de los cuadros políticos de la izquierda. Es que la gente en Brasil elige a un Bolsonaro. Es decir, ante el hastío, el cansancio del pueblo salvadoreño, deja de lado a la gente que se fajaron a pelear del FMLN y a los tradicionales de arena y elige a un Bukele. Es que en México dejan de lado al PRI, al PAN y un dominicano llamado Héctor Díaz Polanco trabaja en la organización y hoy es el jefe de ética de ese partido. Lo conozco. Y ellos y crean el movimiento Morena y llegan al gobierno. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente quiere un cambio, pero no necesariamente tenga que ser la reafirmación de los valores, de la identidad. Es más, uno de los problemas más serios que estamos teniendo es el de identidad. Yo creo que ante todo este bombardeo mediático, esta esclavitud de la tecnología, si algo nos está faltando es un poco de identidad. Ahora, sí es bueno con relación a lo que nos decía el amigo que está viendo el programa, el señor Morel. Morel, después de 500 años hay un cambio de geocultura y es que ya Occidente no va a ser predominante. No queremos irnos, señores, sin tocar el asunto de las bandas y Haití, como son países que compartimos una misma isla y que ahora se ha dado el boom de estas bandas que hay en Haití, que secuestran y hacen todo tipo de desmanes. Ahora se está hablando en la prensa de que uno de esos grupos está dirigido por un dominicano y que están coludidos ambos. No que hay un dominicano involucrado, pero señores, si se ha globalizado la economía, se va a globalizar el crimen. Es decir, nos va a sorprender a nosotros que no hayan dominicanos involucrados en bandas haitianas. Yo creo que no. Yo creo que hay colaboración en todos los sectores. Lo que sí hay que tomar en consideración es que el fenómeno de las pandillas requiere del lado haitiano mejor inversión en servicios de seguridad, inteligencia, policía, pero si fueron los propios políticos que crearon las bandas, porque esa banda que usted ve de barbecue, quien la financió fue Moïse. Es decir, las bandas en Haití las financiaron los propios políticos para tenerlas como fuerza de choque. ¿Es un peligro para la República Dominicana totalmente? No lo creo. No lo creo. Le voy a decir por qué. Más fácil puede hacerlo alguien de otro país que un haitiano. Porque en República Dominicana hay una actitud de observación con relación a los haitianos que puedan delinquir, que se les va a hacer muy difícil. Mire, yo a veces me siento como un poco indignado porque si bien es cierto que desde la perspectiva geopolítica que veo los temas, siempre digo que Haití es la espada de Damocles de la República Dominicana, que a nuestra élite política y económica, porque se habla solo de los políticos, pero la parte económica, a los sectores poderosos de nuestro país, hay que echarle su culpa también. Señores, los haitianos son igual que nosotros los dominicanos. Yo que he estado en Haití muchas veces,
les puedo decir que si fuese haitiano me voy para República Dominicana. Igual que nosotros hemos tenido que emigrar. Claro. Lo que sucede es, y esto hay que valorarlo, que a veces hay sectores que tratan de insuflar odio. Y con eso hay que tener cuidado. Lo que sucede en Haití no es más que la respuesta de una población que no tiene con qué comer, que no tiene ni siquiera tierra cultivable, y una élite en Haití que no les importa el futuro de su país, lamentablemente, la élite política y económica. Ahora, ¿qué pasa con República Dominicana? Que evidentemente, si los haitianos no lo dejan entrar en Cuba porque los repatrian, si no los dejan venir a Estados Unidos, si no lo dejan estar en las Bahamas, si no lo dejan estar en Martinica y Guadalupe, ¿qué van a hacer? Algún lado hay que coger. Y si nosotros somos irresponsables y no cuidamos bien nuestra frontera, porque a veces se le quiere echar la culpa al gobierno, solamente. Yo sé que se necesitan políticas de Estado, pero si no hay una población con conciencia, ¿puede un gobierno echar hacia adelante? Yo soy muy crítico con el Estado, pero también nosotros como ciudadanos. Entonces el tema haitiano evidentemente será y seguirá siendo nuestro principal problema, desgraciadamente. Gatón, usted acaba de decir en estos momentos que el problema de la violencia en Haití es difícil, que no pudiera ser controlada por el gobierno dominicano. En otras palabras, usted dice que podemos controlarla, que el gobierno dominicano tiene el control. No, que crucen de nuestro lado, que crucen de nuestro lado. Sí, que crucen de nuestro lado. Pero con una frontera como está, insegura, que ha sido cuestionada históricamente, aún se esté construyendo el muro, es muy difícil. Yo que soy fronterizo de un pueblo de la frontera, Duvergé. Entonces, me parece que su actitud en relación a eso es incorrecta, porque si los gobiernos que hemos tenido no han podido resolver el problema de la seguridad ciudadana en República Dominicana, la violencia que se genera, que vemos los crímenes de todo esto, por el narcotráfico, la corrupción, la corruptela, es imposible. Pero mire, ¿Cuál es la quizás, explicación que usted daría a eso? mire, la persona que más conoce sobre esas relaciones con Haití es un damero igual que usted, llamado Policarpio Antonio Medrano Volques, alias el Poli. Y nosotros no le estamos hablando simplemente porque lo vimos en un libro. Hemos recorrido toda la frontera. No es tan fácil para un grupo delincuencial, y yo sé por qué se lo digo, cruzar y establecerse en República Dominicana. Eso es muy difícil. Los servicios de inteligencia de República Dominicana, por ahí cruza lo que a veces se puede dejar que crucen, pero de que hay forma de salvaguardar que grupos criminales lleguen a delinquir a un país, eso es difícil. Eso yo sé porque se lo digo, porque desde que usted toma un pueblo fronterizo, usted va a encontrar retenes por todos los lados, a menos que usted coja la Sierra de Neiva o usted coja la Sierra de Bauruco, y usted no va a cruzar por ahí con las ametralladoras que tienen esos muchachos allá de aquel lado en Haití. Hay porosidad en la frontera, es verdad, pero hay malos dominicanos que permiten que eso suceda. Si no hay contubernio del otro lado, no hay manera de que eso suceda. Además, yo le voy a decir algo. Si hay un país donde yo le puedo decir a usted que usted se mueve mucho y se dan cuenta donde usted fue, es el nuestro. De acuerdo. Queremos agradecer la participación esta mañana. De futuro. Usted habla de desglobalización y aquí en los Estados Unidos hablan de desoccidentalización. ¿Cómo usted ve el próximo 30 años? ¿Cómo lucirán los sistemas económicos y los sistemas políticos en el mundo? No, va a haber
más regionalismos, por eso el proceso de desglobalización. Ya lo estamos viendo después de la pandemia, cómo va a ser que China sea la fábrica del mundo y que yo necesite mascarilla y que no me la envíe China a tiempo y que China me esté haciendo diplomacia de la mascarilla y que yo dependa de ti, que yo dependa de ti en paracetamol, que yo dependa de ti en todo. Entonces, esto, mira, increíblemente va a beneficiar a República Dominicana porque va a venir lo que se llama nearshoring, es decir, República Dominicana producirá y llega más rápido aquí, es decir, ya vamos a salirnos un poco de allá, de China. Que inviertan entonces en esas empresas No, para poder competir, porque de nada vale después. que se presenten las necesidades y nosotros no podamos participar. Y el tema de la desoccidentalización, eso ya viene planteado desde Choque de Civilizaciones. El tema de cómo esas culturas, por ejemplo, Rusia hay que verla desde la perspectiva ortodoxa, que ya lo decía Samuel Huntington. El mundo musulmán no va a aceptar que, por ejemplo, señores, ¿y quién de ustedes desea que su hija tenga como referente a Kim Kardashian? ¿Y quién de nosotros quiere que nuestros hijos imiten a 50 Cents? No, a 50 Cents. Es decir, lo que el mundo occidental está en declive, es decir, el declive que tiene el mundo occidental por los referentes de drogadictos, de gente que solamente vive en el hedonismo, esas otras culturas como la confuciana, en Corea, en Japón, en China, tienen una ética confuciana. En la India hay otra forma de ver el mundo. Entonces no es verdad que con dembocero, no, y con gente que haga deporte simplemente, usted va a tener una civilización predominando. ¿Qué le indica a usted del mundo actual? Bueno, que esa cultura como la India, que usted lo ve en los hospitales, la mayoría de los médicos extranjeros son de la India. Pero si los muchachos de nosotros aspiran a ser demboceros, entonces, pero venga acá. Entonces, hay un tema de desoccidentalización porque las viejas culturas están viendo o se están manteniendo y dicen, no, pero yo no tengo por qué echarme a un lado. Y yo tengo el orgullo de venir de ahí. Lamentablemente nosotros perdimos de vista algo. Y eso sí es una desgracia. En química, que eso no lo aprendió. Yo lo aprendí fue en Sabana Grande de Boyá, en una escuela pública, que ahora hay un informe de Naciones Unidas que refuerza lo que se viene diciendo de la mala educación en nuestros países, que no es un tema de presupuesto. En República Dominicana la mayoría de los muchachos no comprenden lo que leen, y entonces la COVID dejó un problema de que la gente lee pero no entiende, estos muchachos que van subiendo. Pero desgraciadamente el asunto radica en que donde no hay un referente de que el ser humano se supere en base a virtudes, que los ejemplos que tenga sean de superación, de ir más allá de su ego, usted no va a tener un mejor ciudadano. Entonces, en Occidente nos hemos enfocado mucho en nosotros. ¿Y qué es el ser humano? El ser humano es una simple brizna que ahorita le da una enfermedad y se muere. Pero cuando usted no tiene una visión societaria, de respeto, de amor al prójimo, ¿para dónde va? Entonces, las sociedades antiguas siguen haciendo énfasis ¿en qué? En la familia. Y nosotros aquí en este mundo occidental, que fue lo que nos permitió llegar donde llegamos, fueron los valores de la ética protestante, del amor al prójimo, de tener virtudes, trabaja mucho y gasta poco, pero ahora no. Bueno, cambiamos la fórmula. Queremos agradecer, señores, siempre nos falta tiempo para conversar con mi familia Ernesto Gatón, porque siempre uno se queda así un poquito para ir aprendiendo sobre todo esto que tiene que ver con estas puntualizaciones en este ajedrez político, en este nuevo escenario de la geopolítica que está viviendo el mundo. Por ejemplo, se nos quedó la pregunta de quién va ganando la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero mañana yo tengo un curso. Mañana yo tengo un curso. Y si va a seguir siendo la moneda del curso internacional el dólar. No, todo eso mañana en el curso
Podríamos decir dónde va a ser, Gatón, e invitar a los amigos, no hay Si problema. pueden comunicarse con Niurka, que ya tiene la información, Tenemos la información que aquí, ella les envía la ¿sabes? información. Sería mañana a partir de las 2 de la tarde. Vamos a estar unas 4 horas allí hablando de las implicaciones, porque la gente ve las cosas lejos, pero ahora él lo está sintiendo en el supermercado y en la gasolinera. Este y otros temas definitivamente van a poder compartir con el doctor Iván Ernesto Gatón, que es experto en temas internacionales, pero que en el marco justamente de esta actividad que va a ser mañana, nos ha dispensado este tiempo para compartir así brevemente con los amigos y las amigas de Levántate New York. Mañana de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, creo, es la actividad. Van a poder ustedes conversar y aprender mucho más sobre este tema de lo que es la geopolítica. Vamos inmediatamente con Global Titulares. Este es un segmento que nos llega desde la República Dominicana a cargo de un profesional de la comunicación destacado, Miguel Ángel Herrera. Vamos, volvemos.